Hermanos, abran sus Biblias en Isaías 43:10. Quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón. Compartir este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Estamos contentos porque hemos empezado el nuevo año. Este mensaje prácticamente lo iba a compartir en el año nuevo, pero como tuvimos visita y graduación, pues no me fue posible. Pero Isaías capítulo 43 al versículo 13, si lo tiene listo, lo vamos a leer con la ayuda de Dios en el nombre de Jesús. Isaías 43 versículo 10 en adelante dice la palabra de Dios. Está hablando Dios aquí, hermanos, y dice Dios: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Somos testigos que Él es Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Wow, ya con eso me puso a mí temblar Dios. Oremos todos. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por la bendición, Señor Jesucristo, que nos da de poder leer tu hermosa palabra. Te pedimos, Padre de la gloria, que nos bendigas, nos dirijas, que podamos compartir con tu iglesia, con este hermoso pueblo que se ha reunido el mensaje de tu hermosa palabra, Señor. Abre nuestros corazones, abre mi entendimiento para poder compartir, Padre Santo, la palabra, Señor. Que sea una palabra que llegue al corazón, Señor, y que sea glorificada. Te damos gracias, Padre Santo, en el hermoso nombre de Jesucristo oramos, Padre Divino. Amén. Ocupe sus lugares, por favor, hermanos. Voy a tratar de ser lo más breve que se pueda porque el tiempo nos ganó. He titulado este mensaje, hermanos, una generación testiga. Una generación testiga. Una generación testiga, titulé este mensaje. Y hermanos, hay mucho en la palabra de Dios que la palabra de Dios nos habla referente, o por lo menos con el mismo punto de que somos testigos delante de Dios. Mencionaba en alguna ocasión que en alguna ocasión fui a predicar y no sé, me parece que fue allí en Gilroy que fuimos. No sé si estaba el hermano Carlos en ese entonces allí. Pastor Miguel Arias me invitó y fui a predicar de esa parte de la historia donde cada uno de los que pasaron el Jordán recogieron una piedra y la llevaron, y era para memoria, para cuando alguien les preguntara qué significaba esa piedra, ellos contestarían que Dios abrió el Jordán para que el pueblo pasara en seco. Y esa piedra era como un testigo fiel de que Dios en algún momento había hecho un milagro para que el pueblo pasara en seco. Entonces, este tema, hermanos, tiene mucha referencia en la palabra de Dios. Y este tema de lo que estoy hablando, una generación testiga, que es el mismo tema del año para la iglesia, en realidad nació en mi corazón quizás 3 años atrás, cuando programamos el año, cuando programamos el calendario, cuando miramos los proyectos de la iglesia, la dirección de la iglesia. En su momento oramos a Dios y le pedimos a Dios que tratáramos, por lo menos intentáramos de tratar de tener un seminario en la iglesia anual que fuera un seminario familiar. Me puse a mirar todos los temas que habíamos compartido por medio de lo que era tocando vidas, ¿cómo se llamaba? Tocando vidas, transformando corazones.
allá atrás que dimos muchos temas familiares, de familia, de hijos, de padres. Y en algún momento nació la idea de tener un seminario de 3 días que fuese completamente con temas familiares. Y en ese tiempo, orando a Dios, pidiendo a Dios como qué tema o qué título deberíamos de ponerle a este evento, allí nació esto que estoy mencionando, una generación testiga, pensando en nuestros hijos, pensando en nuestros nietos, pensando en los que vienen detrás de nosotros. Pero este año, hermanos, pues Dios nos impresionó en el corazón de compartir con la iglesia este tema como una base para la iglesia sobre este año. Entender que nosotros somos una generación testiga. ¿Alguien puede decir amén? El mensaje del profeta Isaías, los que han leído el profeta Isaías, nos damos cuenta que el profeta Isaías prácticamente pudiera ser un evangelio por sí solo, el puro libro de Isaías. Hermosísimo. Desde el primer capítulo hasta el último capítulo de Isaías, pudiéramos decir que pudiera ser un evangelio el puro libro de Isaías por todo el contenido que tiene dentro. Y el profeta Isaías, hermanos, es de suma importancia en la historia del pueblo de Israel, porque en el escrito del profeta Isaías marca muchas cosas Dios hacia el pueblo, cosas que el día de hoy aplican también en nuestra vida como iglesia en este tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces, prácticamente Isaías se convierte en una bocina de Dios, así como todos los profetas. Isaías se convierte en una bocina de Dios, tratando Dios desde el capítulo aproximadamente 42 hasta el capítulo 60, me parece, o 61. Miramos a Dios tratando, hermanos, de enseñarle a ellos, o sea, al pueblo de Israel, enseñarle a ellos cuánto Dios los amaba y cuánto Dios había hecho por ellos. Si usted lee desde los capítulos 40, por lo menos decir, hasta como por el 61, 62, 63, miramos que uno de los mensajes más resonantes del profeta Isaías, acuérdense de una voz de Dios, era Dios tratando de resonar en el corazón de ellos, de hacerlos reflexionar a ellos cuánto Dios los amaba. Por eso me atrevo a decir lo que decía anteriormente. Gran parte de las profecías del profeta Isaías o del libro de Isaías pueden ser completamente aplicables a la iglesia, porque Dios está interesado en que la iglesia sepa, o por lo menos esté consciente de cuánto Dios nos ama. ¿Alguien puede decir amén? Dios desea que la iglesia esté consciente de cuánto Dios nos ama y cuánto Dios ha hecho por nosotros. Yo le pregunto en esta hermosa tarde, ¿habrá alguien en este lugar que puede dar testimonio de que Dios lo ama? ¿Esto es sí? ¿O esto es como chavo? No. ¿Esto sí? ¿Habrá alguien en este lugar que puede dar testimonio y decir, pastor, yo sé que Dios a mí me ama? Yo sé que soy imperfecto, yo sé que no merezco, pero yo también sé ciegamente que Dios me ama. ¿Hay alguien en este lugar? ¿Habrá alguien en este lugar que pueda dar testimonio de cuánto Dios lo ha ayudado? ¿De cuánto Dios lo ha bendecido? ¿Hay alguien en este lugar? ¿O tenemos que esperar a tener el carro del vecino, o tener la casa del vecino, o tener el trabajo del vecino para poder decir que somos bendecidos? No, Señor. Nos dé Dios o no nos dé, somos bendecidos. Y por eso digo, hermanos, el profeta Isaías trata por todos estos capítulos como que Dios trata de
resonar en el corazón de Israel, que nunca se les olvide que son, hermanos, amados y bendecidos. Que nunca se nos olvide a nosotros como iglesia que somos amados y que somos bendecidos. Por lo tanto, hermanos, Dios exigía del pueblo de Israel que si sabían y entendían que eran amados y protegidos, Dios exigía del pueblo de Israel que también entonces fueran testigos fieles de su gran amor y de su gran protección, pero también, hermanos, de su soberanía, de que Él era el Dios todopoderoso. Son nosotros, hermanos, muy fácilmente podemos decir, bueno, Dios me ama, bueno, Dios me bendice, pero pocos de nosotros somos de los que damos testimonio de que Dios es poderoso. Y por eso es que muchas de las veces la iglesia tiene la boca cerrada y no abre la boca, no dice, no testifica, no habla. Y Dios nos da un título y nos declara que somos testigos de Él. Somos testigos de Él, así como cuando usted va a la corte y se presenta delante del juez y usted dice, no, aquí traigo testigos, mira, ¿verdad, manita, que no hice esto? Y usted le dice, no, mi hermanita no hizo nada. Y el juez dice, bueno, quedas absuelto. Uno tiene un testigo para que testifique que lo que dice es verdad o lo que no se dice no es verdad. Y Dios nos declara a nosotros como iglesia, como pueblo de Israel, nos declara que nosotros somos testigos. Y Dios dice, si tú entiendes que yo te amo, si tú entiendes que yo hago algo por ti, ahora yo te declaro que tú eres mi testigo, pero que tienes que ser un testigo fiel de mi amor y de mi protección. Alguien puede decir amén. Pero también tú eres un testigo de que yo soy un Dios todopoderoso. Por eso es necesario, escúcheme muy bien lo que voy a decir, por eso es necesario que el Hijo de Dios siempre sea un hijo contento, siempre sea un hijo alegre, siempre sea un hijo que tiene paz. ¿Por qué? Porque yo estoy dando testimonio de que el Dios que yo sirvo es un Dios todopoderoso. ¿Alguien puede decir amén, por favor, hermanos? Pues que yo sirvo un Dios todopoderoso. Híjole, hermanos, ya me están haciendo enojar, Por eso es necesario que en el Hijo de Dios, pues hermanos, no vivamos una cristiandad dependiendo de las circunstancias que estamos pasando o viviendo. No, Señor, Cristo mismo nos dijo que tendríamos aflicción en el mundo, pero que confiáramos en Él. Cristo mismo nos manda que cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cristo mismo nos manda que vengamos con alegría, con acatamiento ante su presencia. Cristo mismo nos manda a que seamos personas agradecidas, fieles a su amor, a su protección, pero también al testimonio de que no hay un Dios como nuestro Dios, de que no hay un Dios como el cual nosotros servimos. Alguien puede decir amén, por favor, hermano. ¿Por qué digo, hermano, que Dios, hermanos, en esta forma le exige al pueblo a que sean testigos fieles, hermano? Porque humanamente, hermanos, tendemos a olvidar lo que Dios hace por nosotros. Por eso el otro día en el año nuevo estaba leyendo aquí en el púlpito el Salmo 103 versículo 1, hermano, que dice el salmista: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y luego termina el versículo 2 diciendo: y no olvides ninguno de sus beneficios. Humanamente somos facilísimos para que se nos olvide las cosas buenas que Dios hace por nosotros, y pareciese como que Dios tiene que estar obligado a que en todo momento, en toda hora, en todo minuto, en todo segundo, Dios tiene que estar haciendo algo para con nosotros, para que podamos dar testimonio de Dios. No, el salmista nos dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso, hermano, es ser un testigo fiel delante de Dios. Alguien tiene que darle gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermano. En otras palabras, hermano, cuando nosotros testificamos de Él, nosotros lo estamos bendiciendo a Él.
En otras palabras, hermano, hermana, cuando nosotros testificamos de Él, nosotros estamos bendiciéndolo a Él, porque bendecir a Dios significa alabarlo. Hermanos, el bendecir a Dios significa honrarlo, exaltarlo, engrandecerlo. Y cuando yo declaro lo que Dios me ama, cuando yo declaro lo que Dios me da, lo que Dios me protege, cuando yo declaro quién es Dios para mí, hermano, yo estoy alabándolo, yo estoy honrándolo, yo estoy exaltándolo, yo estoy engrandeciéndolo. Y hermanos, por eso en el versículo número 10, hermanos, Dios declara y dice: vosotros sois mis testigos. No nos pregunta: ¿te gustaría ser mi testigo? No, estos hermanitos, no quiero espantarlos, les falta una semana para llegar a la tina bautismal, pero usted se va a convertir en un testigo de Dios. No se trata nomás de sentarnos a calentar una silla. No, nos convertimos para ser testigos de Él y contar las grandezas del Dios viviente, para poder mostrar con nuestra vida que el Dios que vive en nuestro corazón, hermanos, es el Dios todopoderoso, es el Dios alto y sublime. Alguien dele gloria a Dios, por favor. Hermanos, por eso en el versículo 10 Dios declara: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Escúcheme bien, por favor, hermano, hermana. No somos testigos de otro mortal como nosotros, ni somos testigos de algo pequeño. No, Señor, somos testigos del Dios todopoderoso. Escúcheme, no sé si me estoy dando a explicar. No somos testigos de otro mortal, ni somos testigos de algo pequeño. Somos testigos del Dios todopoderoso. Dios mismo dice, Dios mismo declara, Dios mismo anuncia y dice: ¿habrá algo imposible para mí? Hermano, al Dios que nosotros estamos dando testimonio es el creador del cielo, es el creador de la tierra, es el que nos sacó de la inmundicia, es el que rompió paredes para alcanzarnos a nosotros, como el canto lo estaba. Hermanos, el Dios que nosotros estamos sirviendo, al cual nosotros somos testigos, no es un Dios pequeño, no es una cosa pequeña, no, Señor. Somos testigos del Dios todopoderoso. ¿Por qué Dios dice que somos testigos del Dios todopoderoso? Porque es necesario que cuando la iglesia testifica de Dios, hermano, no testifiquemos un Dios pequeño. Yo no sé si Dios te puede ayudar, o el cáncer está muy avanzado, no sé si Dios lo puede. No, Señor, Dios levanta aún a los muertos. Dios da, hermanos, aún a los muertos vida. Dios es el Dios todopoderoso. Alguien tiene que decir amén, por favor. Dios es el Dios todopoderoso. Por favor, cuando testifique a alguien acerca de Dios, no testifique desde la perspectiva humana. Usted testifique desde la pureza del corazón espiritual, de saber quién es el Dios al cual servimos. Y si usted tiene un dolor, no piense que si su dolor no fue resuelto por Dios, no va a poder solucionar el dolor de alguien más. No, hermanos, nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Alguien puede decir amén en esta hermosa tarde, hermano. Alguien puede darle gracias a Dios porque Dios es el Dios todopoderoso. Alguien le puede dar gracias a Dios porque es testigo del Dios todopoderoso. Qué importante es entender la postura de la iglesia. Qué importante es entender la postura de la iglesia, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, donde el enemigo trata de callarle la boca a la iglesia de mil maneras. Qué importante es abrazar la responsabilidad de la iglesia, que Dios nos declara que somos nosotros su testigo. Porque escúcheme muy bien, hermano, por eso digo, qué importante que la iglesia entienda su postura aquí en la tierra. No somos un florero para que nos miremos bonitos en una mesa. Ay, gracias por quitar las flores de aquí, hermana. Sí, las flores que se ponen aquí para que se mire bonito en su momento. Y después como que ya no se miran bien, vamos a moverla. Gracias, hermana, lo recibimos muy bien, fue algo muy bueno. La iglesia no es un florero que está en una mesa.
No estamos aquí para mirarnos bonitos. ¿Saben para qué estamos aquí? Para testificar. El día que usted y yo dejemos de testificar, estamos listos para que Dios ya nos lleve al cielo. Y espera un accidente, espera un cáncer, y no con esto decir que los que se nos han adelantado dejaron de, no, pero si nosotros sentimos que no tenemos la necesidad, ¿para qué estamos aquí en la tierra ya? Sí, bien eso, hermano Carlos, ¿concuerda lo que estoy diciendo? Tremendo varón de Dios. No estamos aquí para hacer un florero, estamos aquí para testificar. Por eso digo, hermanos, qué importante que en este tiempo la iglesia entienda su lugar, entienda su postura, especialmente cuando en este tiempo el enemigo está buscando de mil maneras cómo cerrarle la boca a la iglesia para que no testifique. Porque escuche bien, porque una verdad que se calla es igual a aceptar cualquier mentira. Lo voy a repetir una vez más, esa es frase de Fernando Flores, hermano. Porque una verdad que se calla es igual que aceptar una mentira que se habla. Alguien tiene que decir amén, por favor, hermano. Nosotros tenemos una verdad, nosotros tenemos un Dios, nosotros hemos sido bendecidos, nosotros Dios nos ha cuidado, a nosotros Dios nos ha ayudado, a nosotros Dios nos ha levantado, nosotros sabemos quién es Dios. Por eso nosotros como iglesia somos el principal testigo de Dios, de decirle a la gente: yo conozco un Dios que te puede ayudar, a mí me ayudó y te puede. Alguien tiene que decir amén esta hermosa tarde. Por favor, hermano, no calle una verdad que usted tiene. Alguien está esperando que usted vaya y le diga acerca de ese Dios que usted sirve a esa persona. Por favor, no calle una verdad, porque es igual, hermanos, a una mentira que se acepta. El tema de la iglesia de este año 2026 es una generación testiga. A cada padre de esta iglesia le digo: usted es esa generación de este año. A cada madre de esta iglesia le digo: usted es esta generación de este tiempo. Iglesia Roca Firme, somos la generación para dar testimonio quién es Dios. ¿Alguien puede decir amén esta hermosa tarde? Que nunca se nos olvide. Ay, de ti se te olvida. A veces nos decían así los padres, ¿no? No más que se te olvide, y te doy hasta que te recuerdes de nuevo. Que nunca se nos olvide, escuche bien, que la iglesia está encomendada por Dios. Que nunca se nos olvide que la iglesia está encomendada y debe de estar preparada, porque ya fue empoderada por Dios. Que nunca se nos olvide, Iglesia Roca Firme, que fuimos encomendados. Vosotros sois mis testigos. No nos preguntó Dios, solamente nos declaró. Qué chulada. Del Dios Todopoderoso, del Invencible, del que no conoce ninguna derrota, del que levanta aún de la muerte a los muertos, del que restaura. La iglesia está encomendada, pero debe de estar preparada, porque Dios ya la empoderó, ya le ha dado empoderamiento Dios a ser testiga fiel de las grandezas de Dios. Nadie más que la iglesia, hermano, tiene la responsabilidad y la encomienda que la iglesia misma de ser testigo de Dios. ¿Por qué digo que la iglesia fue encomendada, preparada y empoderada? Hechos 1:8 lo dice. Todos conocemos este texto, lo usamos todo el año del año pasado como base de nuestro tema del año, hermano. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder. Tenemos el poder del Espíritu. Alguien tiene que decir amén, por
por favor, hermano. Tenemos el poder del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice Dios: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha encomendado, Dios nos ha empoderado y Dios nos ha mandado para ser testigos fieles de Dios. ¿De qué vamos a ser testigos? De lo que es Dios y de lo que hace Dios. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermano. Hermanos, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para sentirnos ligeros, para poder compartir del amor. Alguien tiene que decir amén, hermano. Para poder compartir de las grandezas del Dios que nosotros servimos, hermano. Muchas de las veces, hermanos, batallamos aún, hermanos, con nuestros comportamientos, batallamos con nuestras, hermanos, posturas exteriores, con nuestras formas de arreglar. Estaba dándole el último estudio al grupito que se va a bautizar la semana que viene y hablábamos de lo que es santidad. Santidad no solamente es lo interno. Mucha gente dice: oh, a Dios solamente le importa el corazón, a Dios solamente le importa lo que hay acá adentro. No, hermano, hermana, amigo visitante, con todo respeto, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también le quiero decir que de la abundancia del corazón el cuerpo exterior se comporta. Alguien puede decir amén, por favor. ¿A qué voy con todo esto, hermano? A que nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque aún sin palabras podemos testificar a cuál Dios nosotros servimos. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. Aún sin dar palabras, hermano, aún sin articular palabras, hermano, podemos testificar, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder. Si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, yo le invito para que busque la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos empodera, el que nos quita el temor, el que nos da la fuerza, el que nos hace ser atrevidos. Seamos llenos del Espíritu. Alguien tiene que decir amén en esta hermosa tarde. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios es tan perfecto, hermano. Dios es, hermanos, tan exacto, hermano, que cuando el Señor ascendió al cielo, después de haber sido resucitado, vinieron los discípulos, vinieron la gente que anduvo cerca con él, y el Señor allí les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Vayan y busquen el Espíritu Santo. No los mandó a predicar, no los mandó a testificar, no los mandó a la santidad. No, Señor, primero los mandó ¿a qué? A ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el mejor, lo mejor que podemos tener como iglesia para poder testificar, pero testificar correctamente, testificar de la forma conforme a la palabra de Dios, y muchas de las veces sin palabras, con nuestra propia vida, con nuestros propios comportamientos, con nuestra propia forma de Dios, hermano, nos hace ser testigos poderosos delante de Él cuando somos llenos del Espíritu Santo. Por eso yo le invito en el nombre de Jesucristo: si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, busque la llenura del Espíritu Santo. Usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Nada puede suplir la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, hermano, para poder ser testigos fieles, testigos poderosos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermano. Iglesia, hermano, la iglesia debe de ser siempre testiga y siempre debe de llevar el mensaje de la palabra de Dios. La iglesia debe de ser siempre testiga y siempre llevar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso decía anteriormente, no somos un adorno, un florero. No, no, no. Yo le doy gracias a Dios por los estudios que damos. Yo doy los estudios de la palabra prácticamente, ¿no? Y les invito para que nuestro lugar es obedecer. Aquí está la palabra. Y con la palabra
nos convertimos en testigos fieles. Yo llevo al hermano Germán con el juez conmigo. Hermano, dígale quién soy usted. Hermano Germán, a veces no, pues es un mal pastor y maldice todo. Y luego dice, hermano, gracias por tu vida. Mejor ya no hables ya. Hasta ahí está bien, ¿no? Y a veces, hermanos, cuando no tenemos la palabra, el poder, la fidelidad, testificamos mal de Dios. Y la gente a veces pues puede decir, pues para ser igual que él o ella, o empezamos a formar un otro igual que nosotros. Somos faltos y formamos otro falto. Es mejor agarrar la palabra y entender que nosotros somos los testigos que Dios dejó aquí, pero que necesitamos ser testigos fieles. Pero eso viene solamente por medio de la llenura del Espíritu Santo, para poder ser testigos de lo que Dios hace. La iglesia debe de estar siempre, debe de ser siempre testiga, y siempre debe de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hermano, hermana, yo le invito en el nombre de Jesucristo, hermano, usted, hermano, vaya con aquella persona que no siente el amor de nadie y dígale que Cristo le ama. Hermano, parte de ser testigos nosotros, hermano, es que hay un Dios que ama. ¿Cuántos saben que hay un Dios que ama? ¿Cuántos saben que hay un Dios que ama? ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Oh, hermano, yo me siento amado por Dios. A veces no tenemos lo que necesitamos, o a veces andamos corriendo de aquí para allá, o a veces recibimos una palabra, hermanos, que no sea la correcta, pero yo me siento amado por Dios. Dios no me falla, y no con esto decir que no amo a la iglesia, a mis hermanos, los amo con todo mi corazón, pero ¿sabe de qué? Entiendo que como humanos a veces fallamos. Dios no falla, Él está allí, Él me ama, Él me cuida, Él me protege. Hermanos, hay que dar testimonio de que hay un Dios que ama, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que restaura. Por eso le preguntaba al principio, ¿cuántos se sienten que pueden dar testimonio de que Dios los ama? ¿Cuántos podemos dar testimonio de que Dios nos ha perdonado? ¿Cuántos podemos dar testimonio de que Dios nos ha restaurado? Todos los que estamos aquí, hermano, todos los que estamos aquí, si no todos, el 99.9% venimos del pecado, venimos del dolor, venimos de donde el mundo nos rechazó, donde trató de acabar con nuestras vidas, a donde Dios no necesitaba extender su mano. De ese punto nos trajo Dios. De ahí en adelante nosotros tenemos un testimonio para dar de que Dios ama, de que Dios perdona y de que Dios restaura. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermanos. Que no se nos olvide eso, porque si se nos olvida, aunque usted o yo seamos amados, aunque usted o yo seamos perdonados, o aunque usted y yo seamos restaurados, vamos a permanecer con la boca cerrada. ¿Sí? Va a ser más fácil dar una receta de cómo se hacen las albóndigas oaxaqueñas. Va a ser más fácil decir cómo se hacen unos chiles rellenos. Pásame la receta de los tamales que estaban buenísimos. Va a ser más fácil eso que testificar, que decir, que mencionar. Mire, hermano, hermana, no sé si tenga problemas con su esposo en que no sepa cocinar bien. Aquí hay unas cuantas que no saben cocinar bien. Si usted testifica como debe ser, a mí me tiene contento, y a Dios también, y su esposo también debería estar contento. Me acuerdo, una vez conocí unos viejitos, ya como en sus 80 años, ahí en Scott Valley, cuestión de Guatemala o Colombia, uno de esos dos, cualquiera de esos dos países. Unos viejitos ya retirados, en los 80 andaban ya los dos. Y fui a arreglarse una traila allá a su lugar. Un bobo me pidieron que le fuera a ayudar y fui unas cuantas veces, y en una ocasión les eché, mi esposa me echó unos burritos. Todas las que están aquí cocinan abajo de lo que cocinan. Después tiene un sazón tremendo, ¿no? Ya te chiflo, y me echó unos burritos de unas albóndigas sabrosísimas, con su chilito chipotle y su caldito como de tomate, con su huevito cocido adentro y sus frijoles refritos y tortillas hechas de harina a mano.
Bueno, ahí sí ya me escalé, ¿no? Como hechas en casa, como hechas a mano, pero hechas por otras manos. Y me los puso allí y me hizo mis burritos. Y ese día que estaba trabajando andaba el viejito. Ya ven que los viejitos, perdón por los viejitos, pero a veces piensan que ayudan, pero ustedes saben lo demás, ¿no? Y andaban cerca de mí y dije, bueno, este viejito me estorba bastante, ¿qué hago? Pues voy a comer. Y le invité un burrito y lo agarró el viejito y aunque no tenía muchos dientes, en 3 mordidas se lo acabó. Se comió el burrito y seguí trabajando. Y como a la hora vino y me dijo el viejito, ¿no tendrás otro burrito por ahí? Y le digo, no, me los acabé todos. Y me dice, te voy a contar un secreto, nomás no se lo digas a mi esposa que está allá adentro. Tenemos 56 años de casado y nunca aprendió a cocinar. Wow, ¿quién dijo wow por ahí? Wow. Tenemos 56 años de casados y nunca aprendió a cocinar, pero nunca la pude dejar porque la amo con todo mi corazón. ¿Y sabe de qué, hermanos? Dios quiere que aprendamos a cocinar. Dios quiere que aprendamos a testificar. Pero en el transcurso del camino, en lo que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, en el transcurso del camino en el cual estamos tratando de crecer y la comida sabe media insípida, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue esperando, Dios nos sigue diciendo, mira amigo, mira mija. Yo por eso le decía al grupito que ahorita que se van a bautizar la semana que viene, nunca trate de ser como yo. Y no es que yo sea incansable para ser como yo, soy un mortal como usted, pero yo tengo 38 años caminando en el camino de Dios, 38 años leyendo la palabra de Dios, 38 años predicando de la palabra de Dios. Usted va empezando, no trate de ser como yo, trate de ser como Dios. Ese Dios no falla, yo sí le voy a fallar, Dios no falla. Y por eso decirle, en el nivel que se encuentre usted, Dios lo ama, pero Dios quiere que usted aprenda a que su lugar de usted como iglesia es testificar de quién es Dios. Alguien tiene que decir amén. Es testificar de quién es Dios, para que, hermano, cuando testifiquemos la palabra de Dios, cuando hablemos de lo que Dios hace, usted se va a maravillar. Cuando usted empiece a hablar de Dios con alguien y empieza a mirar en ese alguien cómo derrama sus lágrimas, cómo empieza a ser quebrantado, no son las palabras que le decimos, es el Espíritu Santo, es dando testimonio, no de quién somos nosotros, de quién es Él, de qué hace Él y de cuánto nos ama. Alguien dé la gloria a Dios en esta hermosa tarde. Por eso le digo, hermano, hay que dar testimonio de que Dios ama, perdona y restaura. Así, hermanos, que en esta tarde como iglesia yo le invito en el nombre de Jesucristo, caminemos el 2026 con la autoridad del Espíritu Santo. Caminemos el 2026 con la autoridad del Espíritu Santo. Ninguna cabeza agachada, ningún pobrecito de mí, ningún, si usted me entendiera, yo no quiero entenderlo. No quiero entenderlo. Que lo entienda Dios. No, vamos a caminar con la autoridad del Espíritu Santo. No, vamos a caminar con la autoridad del Espíritu Santo. Por eso decía anteriormente, no somos testigos de otro mortal ni de algo pequeño, somos testigos de Dios Todopoderoso. Y si usted decide estar triste es porque usted decidió estar triste. Si usted quiere vivir lamentándose es porque usted decidió vivir lamentándose. Pero el Dios que yo sirvo es el Dios Todopoderoso. Él cambia mi lamento en baile. Él me dice, diga el débil fuerte es. Él dice, diga el pobre que es rico. Él diga que el que está enfermo está sano. Yo sirvo a Dios todo. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermano. Yo le invito en el nombre de Jesucristo, caminemos el 2026 bajo la autoridad del Espíritu Santo.
Dice Isaías 12, 4, 5. Y diréis en aquel día, está hablando el profeta una vez más, y dice el profeta, y diréis en aquel día, cantar a Jehová, aclamemos a su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, hacer célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido, cantar salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, hermano. Dice la palabra de Dios, celebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido, cantar a Jehová salmos porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Hermano, hermana, lo que Dios ha hecho con usted es algo magnífico. A lo mejor usted dice, fue cualquier cosa, pastor. No, Señor, Dios lo que hace son cosas magníficas. Alguien dele gloria a Dios, por favor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. ¿Quién lo va a decir? Yo no lo voy a decir por usted, hermano. Hermana, yo no lo voy a decir por usted. Yo no le voy a decir a uno que está allá y, pues acércate a Dios porque Dios es real, porque allá en la iglesia hay un hermano que Dios lo sanó. No, ese es el mensaje suyo. Mi mensaje es diferente, pero conecta con lo mismo. Y dice la palabra de Dios, porque ha hecho cosas magníficas. Magníficas. Miren, hermanos, a veces quisiera que pensara como yo, pero no, tampoco quiero que piense como yo. Si humanamente, y por favor lo digo con la mejor postura que pueda, humanamente, pastor o ministro que llega aquí a la iglesia y mira todo esto, dijo el hermano Jacob, hermano Flores, esto se llama milagro. Yo le llamo oración, unidad, esfuerzo, sacrificio, sueño. Dice, no. Esto que ustedes tienen en 5 años se le llama milagro. A lo que voy con esto es que nuestros ojos tratan de minimizar lo que Dios hace, pero Dios declara que lo que Él hace son cosas magníficas. Y de eso Dios quiere que seamos testigos, de que Dios hace cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. La misma escritura, la versión Dios habla hoy, dice, y entonces dirán, den gracias e invoquen al Dios, al Señor. Cuenten a las naciones las cosas que Él ha hecho. Recuérdenles que Él está por encima de todo. Cuéntenles que Él está por encima de todo. Canten al Señor porque ha hecho algo grandísimo que debe conocerse en toda la tierra. ¿Quién lo va a hacer? Los que están allá afuera no. Los demonios menos. A nosotros Dios nos declaró: vosotros sois mis testigos, dijo Dios. A usted y a mí Dios nos dio ese alto grado de confianza. Ustedes son mis testigos. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso que debe contarse en toda la tierra. Pasen ya si quieren los músicos, hermanos. Así es que, hermanos, levántate con la autoridad de Jesucristo como un buen testigo que eres de Él en este 2026. Ve con aquel que se siente solo. Hay mucha gente que se siente sola. Miren, hermanos, hay gente que está deseando mejor morir porque se siente sola. Vaya con esa gente. Dígale que Cristo los ama. Vaya con aquellos hermanos padres, hermanos que abandonaron a sus hijos, o con esos hijos que fueron abandonados. Mire, hermanos, yo lo he dado como testimonio.
Cuando a mí me dijeron que había un Dios que a mí me amaba, que había un Dios que nunca me había abandonado, que había un Dios que siempre había tenido cuidado de mí, hermano, el coraje, el odio, el sentimiento que tenía hacia mi propio padre se me fue de mi corazón, porque yo entendí que había un Dios que me amaba y que nunca aunque yo fui abandonado, mi Padre Celestial nunca me abandonó. Así yo le invito, si usted conoce un joven, una doncella, un niño que su padre o su madre abandonó, dígale que Cristo lo ama. Ve con aquel que fue traicionado y dile que Jesucristo lo ama. Ve con aquel que, hermanos, ha sido dañado en alguna forma y dile que Dios lo puede perdonar. Ve con aquel que, hermanos, se ha sometido a una sustancia de drogas, de alcohol y trata de destruir su vida. Dile que Jesucristo puede restaurarlo. Ve con aquel que está enfermo y dile que Jesucristo sana. Ve con aquel que está perdido y dile que Jesucristo, alguien tiene que decir amén en esta hermosa. Dile que Jesucristo salva, sana y restaura. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. Por favor, póngase en pie en el nombre de Jesucristo. Son estos tiempos, en esos tiempos modernos que estamos viviendo, donde parece que la ciencia tiene la solución para todo. ¿Tienes una pregunta? Preguntémosle a Google. ¿Tienes una duda? Preguntémosle a Google. En ese tiempo moderno que estamos viviendo, donde parece que la ciencia tiene solución y respuesta para todo, tiempos modernos donde en las escuelas se les inculca a nuestros hijos que no hay un Dios. Me decía una de las hermanas que se van a bautizar: pastor, mi hijo cuando se fue a la universidad y se regresó ya sin creer en Dios. Oh, es verdad. Lo mismo pasó con un sobrino mío, un sobrino que fue criado en la iglesia. Cuando se fue, salió con que ya no creía en Dios. Otro hermano me contó que cuando su hijo fue a la universidad, regresó sin creer en Dios, porque las escuelas en el tiempo moderno le dicen a nuestros hijos que no hay Dios. Muéstrame con evidencias de que tu Dios es real. Y como no somos testigos fieles, no tienen argumento de defensa nuestros hijos para defender fe, y prefieren aceptar que todo fue una explosión en el cielo y que todo es cuestión de simple y sencillamente algo que sucedió en base a una explosión, o acaban teniendo el concepto de que todos son Dios. En estos tiempos modernos, a donde la modernidad parece que tiene solución para todo, respuesta para todo, o las escuelas están tratando de inculcar en estos tiempos de que no hay Dios, tiempos modernos donde parece que la gente se ha olvidado de Dios completamente. En estos tiempos modernos, Dios todavía nos sigue diciendo: vosotros sois mis testigos. En este tiempo moderno, Dios nos sigue diciendo: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Hoy como nunca, Iglesia Roca Firme necesita entender, a conocer a Dios, para creer en Él y poder entenderlo, para poder ser testigos del Dios al cual nosotros servimos. No solo se trata de hablar de Él, sino se trata de vivir su mensaje en nuestra vida. No solamente se trata de hablar de Él, pero de dar un mensaje de Él con nuestra vida. Dar testimonio de quién es Él con nuestra vida. Dice el versículo 12: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aún antes que hubiera día, yo ya era, y no hay quien de mi mano libre.
yo lo hago, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Hermano, hermana, como iglesia, yo le invito en el nombre de Jesucristo. Hay que conocer a Dios, hay que ser llenos del Espíritu Santo y hay que testificar. Nosotros aplicamos muy hermosamente en su momento lo que dice Isaías 52:7. Oh, vamos a honrar a este misionero que viene a visitarnos desde Zacatecas, de Michoacán, del Salvador, de Guatemala. Y aplicamos 52, hermanos, 7 de Isaías, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. Pero ese texto es para la iglesia, ese texto es para usted y para mí. Bienaventurados, o cuán hermosos son los pies del hermano o la hermana que va sobre los montes, los collados, que no le importa en qué circunstancias se encuentre, en qué lugar está, ante qué persona se encuentra, puede traer nuevas buenas de alegría, de gran gozo. Yo le invito en el nombre de Jesucristo, hermano, hermana, seamos testigos fieles de Dios. Una generación testiga. Yo no sé usted, yo quiero que mis nietos sean testigos del Dios que yo sirvo. Yo le decía a la clase el otro día, tengo el lujo y la bendición de ser la primer generación cristiana. No tuve un abuelo, un padre, un tatarabuelo. No, tengo el lujo y el privilegio de ser el primero. ¿Por qué digo eso? Porque si Cristo tarda en venir por la iglesia, quizás 100 años después van a hablar y van a decir: ¿cómo fue o quién fue la primera persona de la familia que recibió a Cristo en su corazón? Y se van a acordar, van a decir: pues allá en el año 87 del siglo XX, hablan de un tatarabuelo que era pandillero, que no tenía a Dios en su corazón, y alguien le habló de Cristo y aceptó al Señor como Señor y Salvador. Yo quiero eso para mi familia. Yo deseo eso para mi familia. Yo no sé usted, pero si usted desea eso para su familia, usted necesita ser un fiel testigo de Dios. Yo le invito, yo abro este altar en esta hermosa tarde. Padre, tome sus hijos. Sí, hermano Evaristo, qué hermoso cuadro. Tome su familia. Hay cosas que el padre no tiene que preguntar. No pregunta al padre, solamente reacciona porque es la cabeza de la casa.